Hola, bienvenidos a la segunda parte de Arduino. Hoy vamos a ver esto que tenemos por acá. Estamos más enfocados en la parte de programación de Arduino. La vez pasada nos enfocamos más en la parte de electrónica. Entonces, los que queremos, los temas que queremos evacuar en esta sesión son estos. Primero, algunos detalles de la semana pasada, luego un poco de la estructura de un sketch de Arduino, que es como, bueno, es básicamente un programa en Arduino. ¿Qué son las variables, las funciones, estructuras en Arduino? ¿Dónde encontrar esa documentación? Librerías, más el IDE de Arduino. Luego un poco de Tinkercad y experimentos, la parte práctica como la vez pasada. Una tarea que esto es más de pensarlo. Es muy importante aclarar por si después solamente ven la presentación. Es más que todo pensar, investigar cómo podría hacerse. Ya si quieren simular y todo en Tinkercad sí se puede hacer y sería algo más que todo opcional. Sería muy bueno que lo hagan. Y luego la parte de referencias por si quieren buscar más. Entonces, de los detalles de la semana pasada, tenemos siquiera dónde comprar. Bueno, puede que aquí haya gente nueva que quiera, digamos, adquirir hardware y hacer las pruebas en físico, lo cual está muy bien. Y bueno, casi siempre uno quiere que alguien le dé la confianza de un lugar que ya haya comprado anteriormente. Entonces, personalmente yo he comprado en esta página. Se llama CR Cibernética. Y de momento, digamos, nunca he tenido ningún problema con esta página, entonces de ahí yo se la recomendaría. ¿Cómo es el proceso? Ustedes se meten, buscan aquí lo que quieran. Aquí yo traje dos ejemplos de artículos que les recomendaría. Esos son kits, digamos, que trae la placa de Arduino y trae un montón de componentes, entonces es muy bueno para empezar porque es como tener Tinkercad en la vida real, por decirlo así. Entonces, ¿por qué está con este precio? Y si ustedes comparan, vean este otro kit, porque este otro, por ejemplo, y hay uno también de los originales que trae muchas más cosas, como acabo de decir, son placas originales, son los componentes originales. Esos son genéricos. Por ser genéricos no significa que sean así malísimos. Yo tengo un primo que se compró este y la verdad es que le salió, o sea, ya tiene 4 años y él no me ha dado quejas. De hecho, hace unos días les pregunté y me dijo que todo bien. Entonces, por aquello. Y esta también es una placa de Arduino. Uno vea que si uno compara la genérica con la original, es mucho más cara esta, más del doble. Entonces, yo tengo esta y digamos, no he tenido mucho problema. Entonces, por aquello, esas son como algunas recomendaciones si quieren empezar con algo no tan caro. Pero aquí hay un montón de cosas más. Entonces, esa es la referencia 1, la página. Si ustedes viven en la gran área metropolitana, se les puede enviar por un costo de $6 por correo de Costa Rica. Eso sí, tengan en cuenta algo, digamos, imagínense que ustedes se vayan a comprar le añadan los $6 y si quieren que se los manden, también pueden ir a la tienda. Y además tienen que agregarle un 13% de impuestos. Entonces, a ese total le ponen ahí el 13% y se lo suman. Entonces, por ejemplo, eso saldría como unos $50 más o menos al final, para que lo tengan en cuenta. También ahí el 2 es otra página que se llama MicroJPM. Es una tienda que está en Cartago, pero también hacen envíos. Entonces también compraba ahí y no tenía ningún problema. Los envíos son un poco más baratos y los precios sí varían. Entonces ahí y también los precios, productos, ¿verdad? Entonces para que se metan y lo vean, por si están interesados. Ahora, lo de las bases de datos de la U. Probablemente ya ustedes sepan bastante de esto, pero nada más por si acaso y para que les sirva ahí de paso para sus carreras. Algo que es muy útil y nos puede ser útil a nosotros en este subgrupo es aquí en Civdi. Ustedes se van a bases de datos suscritas, y luego le dan cada libros, buscar y pueden acceder a este de acá, Access Engineering. Eso es muy bueno. Eh, Después de colocar sus credenciales como estudiantes de la U, llegan acá y aquí hay libros, un montón, digamos. Eso sí, la gran mayoría está en inglés, pero igual es una buena oportunidad por si están empezando con el inglés. Hay cosas muy chivas, entonces si es algo chido, uno como que se entusiasma más. Entonces, para que lo tengan en cuenta y si ya saben inglés, pues mucho mejor.
Y aquí hay de todo. De hecho, hice una prueba y hay muchísimo de Arduino y muchísimo también. Otro que les quiero enseñar es Mendeley. Es como de la U, fue como de los que más usé. Mendeley es más que todo para artículos y lo bonito es que son artículos muy actualizados y usted aquí también puede filtrar, ¿verdad? Por lo que a usted le interese más. Aquí sí hay en español, inglés, creo que incluso en otros idiomas también. Entonces, bueno, esto también para que lo tengan por ahí. Ahí les queda la referencia a la página de Safety. Luego, vamos a entrar con la estructura de un sketch. Un sketch es básicamente un programa en Arduino y la estructura generalmente tiene una forma así. Primero, eso es parte del lenguaje. Si ustedes colocan dos slash eh, y se les pone así, digamos, en un color diferente, dependiendo del editor que estén usando, en Tinkercad se pone anaranjado, es un comentario. Luego, ahí se me fue una E. A esa parte es lo que irían las librerías generalmente. En ese caso, este ejemplo que tomé, que es el que vimos la semana pasada, de tomar un potenciómetro e ir aumentando la posición, en ese caso no tenía, pero generalmente, de hecho, ahora vamos a ver unos ejemplos y se va a ver esa parte. Luego tenemos la parte de definición de variables. Casi siempre la ponemos al inicio. Y luego vienen funciones, básicamente. Generalmente se coloca la función voiceRap. Es como lo más común encontrarlo aquí, pero tampoco es que usted no pueda poner otra función antes, así, de las que uno puede crear. Entonces la voiceRap es más que todo para hacer configuraciones iniciales. Por ejemplo, aquí, para definir que en el pin A0, en el analógico 0, va a haber una entrada. Eso es algo que se define al inicio. Que el pin 9 es una salida. Y el serial begin, eso lo que dice es, lo que define es una tasa de comunicación entre la compu y su placa a 9600 bits por segundo, o baudios también se le llama. Luego viene la función void loop. Esto es algo que se ve también en el lenguaje C. Cuando dice void, es una función, digamos, que no devuelve nada. Más adelante vamos a ver otra función. Ahorita vamos a aprender a hacer funciones que si devuelven, por ejemplo, un valor, digamos, una función que a usted le permite hacer un cálculo de una fórmula y le devuelve el resultado. Y ese resultado, digamos, que sea un número entero. Entonces aquí debería haber un int en ese caso. Esas no devuelven un valor, entonces por eso es que se les pone void. Luego aquí en el loop, ya viene lo que es el loop, digamos, es algo, como su nombre lo diría, lo dice en inglés. Un loop es un lazo, un ciclo que se está repitiendo y repitiendo y repitiendo. Entonces acá esto, por ejemplo, la cosa es que está leyendo constantemente el valor que está ingresando en este pin analógico 0. Y aquí se está mapeando, se está imprimiendo los valores constantemente. Y luego este delay, que el delay lo que hace es esperar y lo que está dentro, el valor que se le ponga va a estar en milisegundos. Entonces por eso aquí dice que espera 2 milisegundos. Luego, ven aquí ponen, bueno, puse un asterisco. De esas dos funciones siempre están. Usted también puede llegar y colocar otras funciones. Puede ser aquí abajo, también eso que las colocan arriba, no importa, digamos, en dónde. Entonces, para que lo sepan, es como la estructura general de un programa Arduino. En este caso, como les decía aquella vez, tenemos el monitor serial, el monitor en serie, que lo que hace es como presentar valores. Cuando se coloca aquí serial.print, lo que hace es imprimir valores en el monitor serial. Muy importante, si ustedes no colocan este serial begin, aquí en el voice app no les, o sea, por más que pongan esto, no les va a salir nada. Ahora vamos a entrar a variables. Entonces ya saben que más o menos esto es así, pero hay muchas cosas, ¿verdad? Que vamos a ir analizando más a fondo, pertenecientes a un sketch. Entonces en variables, ¿qué son variables? Variables es un espacio en donde se almacena un dato, básicamente. Las variables pueden tener muchísimos valores. En Arduino, por ejemplo, se puede llegar y tener constantes como high y low, que high es básicamente cuando se enciende algo y low cuando lo apaga.
Tenemos los inputs, los outputs, que antes vimos que lo usamos ahí como si nada. Ya son cosas que Arduino entiende por sí mismo. Luego tenemos, por ejemplo, los de conversión. Estos son, digamos, si usted quiere convertir un dato entero en un dato flotante, que son los que tienen comas, bueno, los que tienen decimales, usted llega y lo encierra entre paréntesis y lo convierte. Y luego aquí tenemos los tipos de datos, hay un montón. Uno casi siempre escucha como los enteros, ¿verdad? Como lo que uno veía en el cole, en la escuela, los números enteros. También tenemos los puntos flotantes, que son los que tienen decimales. Los doubles también pueden tener decimales. Hay de tipo long, short, de tipo string. Voy a mencionar como los más comunes, porque esta es como la primera parte. Ya las siguientes semanas sí vamos a ver cosas más avanzadas. El string es cuando se tiene, digamos, como aquí tengo el ejemplo, como un grupo de caracteres juntos. Son caracteres solamente, ya sea una sola cosa, digamos, por ejemplo, una sola letra. También tenemos los booleanos, que esos son o verdadero o falso, y así sucesivamente. Más adelante, por ejemplo, los de eléctrica y los de compu probablemente también lo vean. Van a ver que en el fondo esto también está relacionado a qué tanto espacio en la memoria van a ocupar ese tipo de datos. Van a haber datos más grandes que otros. Ahora vamos a lo que son funciones. Con las funciones, chicos, las funciones son algo que yo siento que nos simplifican la vida, porque nos ahorran hacer un montón de código simplemente usando una sola línea, una sola instrucción. Entonces, por ejemplo, hay unas que ya son funciones que usted no tiene que importar librerías ni nada, Arduino las hace, digamos, son propias de Arduino. Por ejemplo, esta de Digital Read, que lo que permite es ver, digamos, leer un pin digital, por ejemplo, un Digital Write, que me permite escribir algo, poner un valor, digamos, un ejemplo, encender un LED que esté conectado a un pin digital. El pin mode, que es definir, digamos, ese pin en qué modo va a estar, si es como, por ejemplo, aquí, desde aquí lo usábamos, es definir básicamente si va a ser una entrada o una salida. También tenemos los analógicos. Esto de IO significa input, output, cosas de entrada y salida. Igual, es bastante similar, como pueden ver, nada más que para los analógicos. Aquí tenemos mm, cosas un poco más avanzadas, de las cuales les puedo mencionar, por ejemplo, estos que se ven en Tinkercad, de Tone, que nos sirve también para controlar el parlante que les enseñé en la primera clase. En tiempo, hay un montón. Están los delays, que uno sirve para que cuenta en miles, como les conté antes. También hay unos que llevan la cuenta, que son como relojes como estos, por ejemplo, de mate y un montón, en lugar de ponerse a hacer ahí toda la función de algo. Si se quiere saber ahí, por ejemplo, el valor absoluto de algo, no tiene que poner ahí la ecuación, sino que nada más saca esto, la raíz, etcétera. Incluso la trigonometría, no tiene que ponerse a hacer ahí toda la aproximación ni nada, nada más usa esto. Y también tenemos la parte de caracteres, estos son ya de la parte avanzada. Si quiere tener un número random, también hay funciones para eso, como en el lenguaje C, por ejemplo. Toda la parte de bits y de bytes, eso también es avanzado, lo vemos después. Y todos esos de acá que también son más avanzados. Y nos vamos a concentrar como lo más básico, que es como estos, como esos cuatro, prácticamente. Ahora, les quería traer este ejemplo porque dirás que eso es una matriz 8 por 8. Entonces aquí usted puede, ahí hay LEDs, digamos. Entonces se puede hacer figuras, digamos, como una carita feliz. Aquí enciende este LED, enciende este, y aquí enciende uno, se hace una carita feliz, un ejemplo. También puede hacer letras, puede hacer textos que vayan corriendo. Y lo que quería decirles con esto es que hay un tipo de dato llamado byte que se presenta aquí en la cual usted, bueno, yo se lo había usado una vez para una matriz y usted le tira, digamos, cuáles son los puntos que usted quiere que encienda. Entonces, usted en este caso, esta, que es este, de estas dimensiones,
Y usted llega y le da las dimensiones y simplemente se las da a la variable extra byte y le dice cuáles quiere que encienda. Entonces, dependiendo de los que quiere que encienda, se hace una figura. Entonces, nada más ahí como un ejemplo. Luego, vamos con la parte de estructuras. En estructuras tenemos para los que sería la parte de sketch, que están esas dos, que son las que les digo que siempre van a estar esas funciones. También tenemos estructuras de control, que son todo lo que son los ciclos for, if. Por ahora, no se preocupe si nunca han visto nada de Progress y no saben qué es un ciclo for, un ciclo if o un do while, etcétera, o un switch. Esto lo vamos a ver con profundidad en la parte que es de Python, por aquello. Por ahora nada más tengan ahí como en mente que son ciclos que nos ayudan a hacer cálculos, a calcular cosas, por ejemplo, hacer conteos, etcétera. De hecho, ahora vamos a usar uno, el if. Estos de aquí sirven para definir ciertas cosas. Para ese de aquí, el include, es muy útil, nos sirve para incluir librerías, por ejemplo. Aquí tienen la parte de aritmética. Por ejemplo, uno puede multiplicar, usando, sumar, todo eso, lo normal, usando esas cosas. Comparar, que eso es algo que vamos a practicar. Esto también. Los valores booleanos es como para hacer condiciones, como si dos cosas se cumplen o si se cumple una o la otra, etcétera. Esto también se va a ver un poquito. Y esto sí ya es más avanzado, esto no lo vamos a ver todavía. Entonces, esto por ahora. Nos vamos a concentrar igual en esas dos primeras columnas de momento. Ahora, librerías y el IDE de Arduino. Bueno, para explicar esto nos vamos a trasladar al IDE de Arduino. Entonces, aquí es básicamente para que sepan que, digamos, en ese programa, si alguno ya tiene, digamos, la parte del hardware y quiere hacer pruebas y usar esto, y ocupa, bueno, ahí vi que un compañero preguntó esta semana, pero ahí le dijeron, pero que en el link que yo mandé ahí se podía descargar. Si alguien tiene un problema en específico, puede escribirme si quiere por privado y lo vemos. Porque si vamos a tener eso es muy tuanis, uno ya puede hacer un montón de cosas y ya tiene el hardware y todo. Entonces, bueno, aquí lo que les quiero enseñar es que hay un montón de pestañas. Aquí hay una, por ejemplo, de preferencias en las cuales ustedes pueden configurar cosas, digamos, como personalizarlo, por así decirlo. Entonces, aquí como puede verse, se muestran estas opciones. Por ejemplo, mostrar números de línea, eso es algo muy útil, entonces yo lo tengo ahí activo. Verificar el código después de subir, eso también es bastante útil. Este, luego, por ejemplo, el tamaño de la fuente y en general guardar cuando se verifique o se cargue, eso puede ser opcional. Por ejemplo, hay veces que usted nada más quiere compilar algo ahí rápido y no quiere guardar eso, entonces si no quiere que eso pase, de ahí quita esta opción. En mi caso yo lo tengo así. Ya cuando estén haciendo cosas más avanzadas, esperen que un día se tengan que meter aquí al gestor de URLs adicionales de tarjetas. Hay veces que aquí no aparecen cosas, pero sí es posible añadirlo por medios como este, por ejemplo. Entonces, bueno, eso para que lo tengan ahí en cuenta. Y también tenemos el de editar, que es ahí, digamos, igual también como de personalización más que todo, de búsqueda de cosas. Y ya este es de los que más me interesan. ¿Por qué? Porque aquí está el de incluir librerías. Resulta, digamos, que hay veces que usted ya tiene una librería, digamos, aquí, como estas, por ejemplo. Y hay veces que usted tiene que añadir una librería por un archivo .zip. Puede que en un futuro les pase que se envíen un tutorial y que les digan que tienen que añadir cierta librería que no viene aquí. Entonces, aquí vienen, digamos, las que ya están. Y si ustedes quieren una nueva, pueden hacer dos cosas. La primera es hacerlo por el .zip. Digamos, usted lo descarga, lo tiene en sus descargas y ya aquí se lo añade mediante esta opción. Y la otra es mediante este que se llama administrador de biblioteca. Entonces aquí le damos un chance a que cargue
Y ok, bueno, en algunas compas como en la mía esto dura su ratillo. Y bueno, una vez que ya les aparece, incluso ahí todavía está cargando un poco. Entonces, bueno, lo que les aparece es, digamos, otras librerías disponibles aquí en el gestor de librerías de Arduino. Como les decía, hay veces que les van a aparecer aquí, hay veces que no, y es cuando tienen que hacerlo por el punto zip, descargar y incorporarlo. Entonces, la forma de instalarlo es simplemente ahí la selecciona y selecciona la versión y la instala por acá. Y entonces, bueno, eso por ese lado. Ahora, em, aparte de esto, está la parte de herramientas para seleccionar la placa, que eso ya lo habíamos visto la vez pasada. Hay veces que usted necesita otro tipo de placa, entonces lo tiene que cambiar para que no le dé ahí problema. Y lo otro es esto que también les quiero enseñar. Hay veces que uno, como en Tinkercad, usted llega y selecciona cierto ensamble ahí en Arduino, de Arduino, y le sale hasta el código. Aquí, digamos, ustedes pueden probar cosas que ya trae el código. Por ejemplo, uno muy común de los más básicos es el Blink. Entonces ustedes se meten y les va a cargar el programa. El Blink, ¿qué es lo que hace? El Blink lo que hace es controlar un LED que puede inclusive solamente tener la placa y les controla el LED 13, el LED, eh, el built-in, es el LED 13. ¿Se acuerdan? El que está incrustado dentro de la placa. Entonces lo que hace es llegar y básicamente encenderles el LED, apagarles el LED, encenderles, apagarles. Es como una forma de ver que todo esté funcionando bien ahí rápido. Sacan este ejemplo y lo ven. De estos hay montones, digamos, incluso de las librerías como tales que uno ya tiene, ya hasta traen ejemplos. Por ejemplo, este de Servo trae este que se llama Sweep, que lo que hace es un barrido en diferentes grados, ejemplo de 0 a 180 y así sucesivamente. Entonces ahí es cuestión de explorarlo. Ahora también sería bueno que veamos otras cosas acá del IDE, del IDE de Arduino. Entonces, como que otras. Si ustedes ya tienen un código en Tinkercad, ¿cómo empezamos, digamos? Y le damos a iniciar simulación. Pero si ustedes están aquí, lo que uno hace generalmente es compilar. Para los que ya han programado, es generalmente lo que uno hace, compilar antes de ya ejecutar. Entonces, para compilar, le dan acá en este que dice verificar, en este caso, y con un check. Entonces, ustedes llegan, compilan, aquí se pone una barrita de espera, le dan chance y ves ahí ya dice compilado, que todo bien. Si ustedes ya tienen, en caso no tengo nada conectado, esto me va a dar un error grandísimo. De hecho, lo voy a hacer para que lo vean. Ahí va. Entonces, ven, ahí está. Me da un error. Lo bonito de este ID es que le dice ahí dónde está el error y qué fue la cosa y todo. Entonces, ya que no puede abrir este device, que es la que solía ser mi placa, cuando la tengo acá, y no la encuentra porque no la tengo conectada. Entonces, muchas veces uno comete errores como que se le vaya un punto y coma después de una línea. Aquí se compila y el IDE le dice, ¿verdad?, qué está pasando y hasta llega y le dice que fue su error y todo. Entonces, eso es bastante útil. Eh, Otra cosa es que le dice, digamos, la línea, desde que aquí dice 35 y entonces se va a la línea 35 y acá siempre falla, digamos, la línea que sigue donde está el error. Entonces, bueno, eso para que lo tengan por ese lado. Este, listo. No todas las líneas tienen punto y coma. Los que ya tienen experiencia ya saben esto, pero si son nuevos, no todos lo tienen. Por ejemplo, los ciclos, lo que hace es que están encerrados entre llaves y ya lo que es el contenido que tienen adentro, si cada línea está con punto y coma, cuando definen variables igual. Entonces también para que pongan atención a esos detalles. Ahora vamos a seguir con la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva es ya entrar a Tinkercad y los experimentos. Eh, ¿Qué vamos a hacer aquí? Primero vamos a revisar la tarea de la semana anterior. Yo les voy a explicar cómo lo hice yo
eh, basada en cosas que he hecho anteriormente y probablemente vaya a ser similar al de ustedes porque casi siempre se usa una estructura muy parecida, pero no siempre los códigos son exactamente iguales. Y después de eso vamos a ver un par de ejemplos y eh, ya después procederíamos a explicar la tarea. Entonces, ahí vamos. Bueno, antes de ir directamente a los ejemplos, me gustaría hacer el comercial al link que mandé la semana pasada. Siento que en esta pestaña está así como casi que todo para aprender Arduino de una forma excelente, digamos, con bastante detalle. De hecho, como podrán ver en la presentación, yo tomé un montón de cosas de la parte de acá. Entonces, si ustedes quieren saber más a fondo, por ejemplo, la semana pasada hicimos como aquí la parte de la introducción. Si quieren ya de lo que es descargar el software y ver cómo funciona, por acá. Digamos, la semana pasada estábamos como por aquí y un poquito de aquí sin la parte de memoria en el PWM. Y ahora vamos a ver un poquito de aquí. La otra semana ya vamos a ver un poquito de las cosas más avanzadas que vienen por acá y otras que tengo conocimiento por otros proyectos. Pero ya saben, si quieren saber, o sea, con experiencia, tampoco se hace así muy pro en Arduino, pero de lo que lo he usado, siento que de las páginas que he visto, esta es estupenda, digamos, muy completa y se nota que sea así porque es la página oficial, ¿verdad? Entonces, por aquello, igual ahí les dejo el link en las referencias. Bueno, sin más, vamos a ir a la tarea. Con la tarea, eh, aquí está, digamos, el circuito que yo coloqué. ¿Cuál era la idea de la tarea? La idea de la tarea era, voy a iniciar simulación para ver cómo funciona. La idea de la tarea era simplemente tomar un sensor de temperatura y que el valor que tuvieran se proyectara en la pantalla LCD, lograr eso, o sea, tomar ese valor y colocarlo acá y ya, esa era la idea básica. En este caso yo le quise añadir un extra, que era colocarle un LED RGB, que son los que se colocan de varios colores con tan solo un dispositivo. Entonces, por ejemplo, aquí voy a moverme. Este programa está hecho para que si sube de 40 grados, eh, se ponga rojo, que es así como algo, ahí va, esto va lentamente. Entonces, antes estaba amarilla y ahí se va poniendo un poquito más, cada vez más rojo. Entonces, en este caso, puede verse que ya estamos ahí como al límite. Si me voy totalmente al otro extremo, por ejemplo, yo lo tengo que para menos de 10 grados se me ponga azul. Vean que ahí va, esto tiene una reacción ahí gradual, entonces va pasando como por todos los colores. Y ahí poco a poco en temperatura de menos 40 se va poniendo, va tendiendo a ser azul. Entonces, y en temperaturas medias entre 10 y 40 grados, como por ejemplo esa 27, la idea es que esté amarillo cuando pase un tiempo y ya se estabilice. Entonces, eso fue el extra que yo le añadí. Ahora, eh, ¿cómo hice yo este código? De ahí, vamos a ser muy sinceros. Para hacerlo más rápido, lo que hice fue, primero, agarrar el ensamble de la pantalla, como les sugerí la semana pasada, de acá de componentes, Arduino, y toman el de la LCD. El de la LCD ya trae programación adelantada. Entonces, para ahorrarme camino, puse eso. Y lo de LED, a mí me gustan mucho los LEDs RGBs y también hay proyectos que son bastante similares a estos en internet, se los pueden encontrar. Ahí yo traté de hacerlo lo más a mi estilo posible, pero por aquello. Entonces, bueno, vamos a empezar. Primero se incluyen las librerías, ¿verdad? Y en este caso la librería de la pantalla, de la LCD. Entonces aquí se incluye el punto H de la librería, muy similar a cómo se hace en el lenguaje C. Luego viene la parte de los pines digitales. Esto, vean que está en la sección de definición de variables y pines. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí?
Simplemente es que esos pines, digamos, de la pantalla, los pines digitales, los hemos conectado eh, a esos pines digitales de la placa. Entonces vean que tanto el 12 como el 11 como el 5 el 4 todos esos están conectados a la pantalla. Entonces básicamente es eso. ¿Qué pasa si por espacio, por comodidad, yo decidí llegar y cambiar el 5 para el uno? Un ejemplo. Y simplemente cambio el 5 por el uno aquí y listo. Entonces eso es lo que significa esto. Entonces luego ya entramos a la parte de definición de otras variables. Entonces acá, aquí vienen cosas interesantes. Yo traté de explicarlo lo más que podía. La lectura del sensor como tal, es importante destacar que es un valor de 0 a 1023. Entonces vean que esos están números enteros. Por eso yo dije que iba a ser un dato entero, int. Y esto lo que hago aquí es inicializar los valores, que al inicio tengan valor de 0. Luego vienen los flotantes, que ya son con decimales. Entonces viene la lectura de la tensión. Esa lectura pasa por una fórmula que hace que al final quede con números decimales, entonces por eso lo puse float. La temperatura como tal también tiene números decimales, entonces digamos por ese motivo fue que yo decidí ponerlo así, digamos en float. Igual todo lo inicializo de esa manera. Luego esos ints de aquí son para el RGB. Entonces lo que hago es decir que en el pin 10, ¿verdad? Va a estar conectado el rojo, porque vean que si no, digamos, toca acá como los pines. Este dice que es el que conduce a rojo, este el que conduce a azul, eh, y el último el que conduce a verde. De hecho ahí traté de probarlo con los cables como para más fácil. Igual colocándole ahí resistencias, ¿verdad? Para que no se nos quemen los LED. Bueno, continuando, entonces básicamente eso es nada más definir en qué pin está. Y yo le nombré así para que fuera más fácil, de red, blue y green. Luego entramos al Voice Setup, las configuraciones iniciales. Entonces aquí configuramos lo que son el número de filas y columnas de la LCD. Esa es una pantalla de eh, 2 filas y 16 columnas. Entonces es como una matriz, pero no es como una matriz, es básicamente una matriz. Y en cada uno de los espacios de esa matriz se puede escribir un carácter, como les dije aquella vez. Entonces no se pueden poner a escribir cosas muy largas en la primera porque no les cabe. Entonces aquí lo que hacemos es simplemente configurar eso, que esa es la configuración de esa LCD en particular. Hay más grandes, y entonces para que lo tengan en cuenta. Luego aquí el LCD set cursor en 0.0, aquí lo que estamos haciendo es fijarnos en esta esquinita para empezar a escribir desde ahí. Ahí lo que quiero, mire, de hecho aquí hay un error, 2 veces, no es un error tan grave. Simplemente escribir acá que empiece a tirar líneas para el lado derecho de temperatura, nada más que me escriba temperatura. Y ya eso es como lo inicial. Lo otro son cosas que van a estar cambiando con el tiempo, que se tienen que estar actualizando, como el valor, ¿verdad?, de la temperatura. Entonces, por eso lo pongo en el void loop, que es algo que se ejecuta constantemente. Entonces, aquí se hace la lectura del sensor. Y la lectura del sensor la hacemos con un analog read, ¿verdad?, porque está conectado a un pin analógico. Ahí me dice, léame esto. Y ahora es donde aquí vienen como unas conversiones para llegar, digamos, al valor final de la temperatura. Entonces yo lo que hacía era hacer reglas de 3. Entonces yo digo, bueno, 1023 es el valor máximo. Recuerdan, de 0 a 1023 son los valores que me dan esos sensores. Entonces, 1023 es el máximo, entonces esto es un análogo a 5 volts. De hecho, esto equivale a 5 volts. Entonces, yo quiero saber si 1023 son 5 volts, la lectura del sensor en ese momento, digamos que esté en 700, ¿a cuántos volts equivale? Entonces, es básicamente convertir de esta escala 0 a 1023 a volt. Entonces, de la manera en la que lo entiendo mejor es con una regla de 3. Entonces, ese valor ya convertido en volts, aquí regla de 3, ¿verdad? Este por este, entre este, se hace así. Y al final, por ese motivo es que ya la lectura sigue la tensión, 100 volts, me queda de esta forma. Tal vez se pregunten por qué pongo así 5.0, 1023.0, y es porque la lectura de tensión lo declaré como un float.
Entonces, para no mezclar tipos de datos, que no es tan buena práctica. De hecho, no es una buena práctica. Luego lo otro, ya lo tenemos en volts, pero nosotros no queremos que nos diga ahí la temperatura de un volt, ¿verdad? Sino que diga la temperatura de tantos grados Celsius. Entonces resulta que en las especificaciones del sensor dice que este, 10 milivolts equivalen a 1 grado Celsius. Entonces, tal vez ustedes quieran decir, bueno, ¿y a cuánto equivale un volt? ¿Cuántos volts cuántos grados Celsius son un volt? Entonces, de ahí yo lo hice así, digamos, como para tener idea de eso, una regla de 3 igual, y me sale que un volt son 100 grados Celsius. Entonces, es por ese motivo, digamos, sin llegar hasta aquí, esto ya casi lo explico, así, eh, voy porque ahí borré más de la cuenta, así, es así, digamos, es nada más para decir la lectura de la tensión ya convertido, digamos, a grados Celsius. ¿Y por qué por 100? Porque un volt equivale a 100 grados Celsius. Entonces, tantos volts van a ser multiplicados por 100, va a ser ya la temperatura como tal. Ahora, si se acuerdan, había ahí un menos 0,5. Resulta que si usted lo pone como lo teníamos antes, que todo se entiende, digamos, los pasos, eh, la lectura, o sea, no le va a dar un valor muy raro, demasiado raro, así como 50.000, pero no es tan certera. Entonces, según leí en un libro que tengo yo que explican cómo trabajar esos sensores, uno le resta ese valor para, digamos, compensar el hecho de que también vamos a medir cosas en menores a 0 grados, por ejemplo. Es como un pequeño ajuste que se le haga ya para que dé el valor correcto. En internet yo me he encontrado que hay un montón más de formas de hacerlo y la verdad al final es bastante así similar, pero esa fue la manera en la que yo lo entiendo, entonces quería compartírselas para que tengan ahí como los valores de fondo. Eh, y listo, por ese lado. Ahora lo que hago es simplemente irme a la siguiente línea. Casi siempre no le dan como fila, columna, pero aquí está al revés, aquí es más bien columna, fila. Entonces lo que hago es que estoy en la columna cero, pero la fila, recuerden que en programación, generalmente, no en todos los lenguajes, pero generalmente se empieza a contar desde cero. Igual en álgebra lineal y las cosas de matrices siempre se empieza desde cero. Entonces la columna cero es como decir la una, la primera. Entonces columna cero, pero fila uno, que sería como la segunda, eh, sería aquí en esa esquina. Entonces aquí donde queremos que nos imprima la temperatura, el valor, ¿verdad? Que temperatura es una variable, ¿verdad? Que ya calculamos aquí. Y ya con eso nosotros logramos imprimir la temperatura. Esa es una manera. Definitivamente más fácil, es más rápidas, pero eso era más que todo como fines ahí didácticos. Ahora lo de LED, lo que yo hago es esto. Aquí uso un ciclo if, bueno, un condicional, más bien. Entonces, if del inglés, que es sí, tal cosa. Entonces la cosa es de que usted dice, sí, la temperatura es menor a 10, que pase esto. Este analog write lo que hace es decir eh, que en el rojo haya un cero, en el verde un cero y en el azul un 255. La intensidad de LED usted la puede tomar desde cero a 255. 255 sería como el high, digamos, el encendido total. Entonces, pues sí, si tiene ceros, está apagado el rojo y el verde y solamente prendido el azul, digamos. En el caso de que esté menor a 10, que lo puse azul ahí para simbolizar como frío. Luego en este caso, si es mayor o igual a 10, pero menor a 40, vean que aquí estoy usando un condicional y este operador de acá, que es el operador de AND. Eso es lo que quiere decir, si se cumple esto, ¿verdad? Que sea mayor a 10 y que sea menor que 40, eso es como para hacer rangos, que pase esto, que es que me encienda el rojo y el verde y combinado me da amarillo, pero que me apague el azul. Y así análogamente para el 40. Si está mayor o igual que 40, entonces que me encienda el rojo, que ya está muy caliente. Entonces, bueno, eso por ese lado. Así fue como hice yo la solución de la tarea. Si quieren, la próxima semana podemos ver ahí cómo lo hicieron ustedes, eso me interesaría mucho para
ver los diferentes puntos de vista. Bueno, ahora sí, para ir cerrando la clase, vamos con los dos últimos ejemplos, que son bastante rápidos. Este primero es lo primero que quería que viéramos hoy de Progre, ya con lo de la tarea era como un adelanto, como un preview de lo de hoy, de la clase de Progre. No tenían por qué saber todo eso, pero por eso está Internet. Digamos, en Internet se literalmente buscaba cómo hacer eso y ahí les salió un montón de ejemplos. Entonces, como para que tuvieran un primer acercamiento. Eh, Ahora sí vamos a ver algo un poco más. Esto es básico, pero a la vez es más avanzado entre lo básico, por decirlo así. Es cómo crear funciones. Entonces, ¿qué función queremos hacer aquí? Queremos aplicar la fórmula de Gauss. Como contexto rápido, lo que hace esta fórmula es que si a usted le preguntan cuál es la suma, por ejemplo, de el 1 hasta el 100 sumando todos los números, es decir, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 hasta llegar a 100, ¿cuánto sería esa suma? El matemático Gauss, que se ve bastante en la carrera, hizo muchos aportes en ingeniería eléctrica y bueno, en física también se ve. Pues sí, él desarrolló una fórmula para calcular eso. Entonces, en lugar de ponerse ahí a contar, ¿verdad? Él hizo ahí una fórmula y de hecho estaba en la escuela, entonces ahí como está interesante. Entonces, bueno, para calcular eso, igual vamos a hacer el ejemplo clásico de ver cuánto es esa suma hasta 100. Entonces, bueno, las variables van a ser estas. eh, un n, que es el número al que queremos llegar, ¿verdad? Sumando, y un resultado. Entonces aquí los declaramos. En el void setup, lo único que quiero configurar es el serial begin. ¿Para qué era? Para configurar la comunicación, ¿verdad? Entre el Arduino y la compu, en este caso el Arduino y el monitor serial aquí de Tinkercad. Este, entonces, bueno, sería el void setup que ocuparíamos de momento. Y en el void loop, lo que hacemos es simplemente usar una función, ¿verdad? Aquí vean que nada más decimos resultado es igual a Gauss n. Pero ¿quién es Gauss n? Es la función nueva, que la vamos a ver justo ahora. Entonces, la función nueva lo que hace es, ven que la estructura de la función es decir el tipo de dato que usted quiere que le vaya a devolver esa función. Esa función es el resultado de una división base al final prácticamente. Entonces, eh, esa división podría ser tener decimales. Si no es entera, entonces mejor lo ponemos en float por aquello. Entonces la función, aquí esto es el tipo de dato, el nombre de la función, y esto que está aquí en paréntesis son los parámetros que recibe la función. Muy importante decir el tipo de dato, ¿verdad? Que va a ser ese parámetro y el nombre que le va a dar aquí dentro de la función. Lo que está entre los corchetes es lo que hace la función como tal. Entonces, aquí lo que hace la función es calcular algún valor, hacer una fórmula. Entonces, el resultado es igual a n por n más 1 dividido entre 2. Esa es la fórmula de Gauss. Entonces, al final lo que decimos es return, que me devuelva esto. Muy importante poner esto, ahora porque si no, no nos devolvería nada la función. Entonces, bueno, esa es la función y aquí uno la declara, vean que está fuera del loop totalmente. Y uno llega y después simplemente la consume, como dirían. Entonces, ok, aquí simplemente ya el resultado es la fórmula de Gauss. Y aquí ven que ponemos el parámetro eh, n, ¿verdad? Eh, También podríamos llegar y poner otro valor, ¿verdad? Siempre y cuando y cumpla con este formato, ¿verdad? Que sea un float. Y luego lo que hacemos es imprimir el resultado con el serial.print. Aquí voy a hacer un paréntesis. Si el serial.print tiene el ln, significa que nos va a tirar una línea, es decir, tira el resultado y la siguiente línea va a estar abajo, digamos. Bueno, en la siguiente línea. Si usted no le pone, hay otra opción, ¿verdad? Que es ponerlo así. Si usted lo pone así, le va a salir todo seguido y a veces visualmente no es tan bueno. Puede que sí, dependiendo de lo que quiera hacer. Eh, También puedo usar el backlash n que también cambia de línea, pero bueno, esto es para que sepan este detalle. Y aquí yo pongo el resultado es y luego hago el print de resultado.
Y ya, entonces vamos a iniciar simulación. Aquí puse el Arduino porque si no pongo un componente, me dice que no tengo nada para programar. Entonces lo puse nada más por eso. Y ahorita abrimos el monitor serial. Entonces vean, aquí me sale el resultado es, y así seguido es cuando se va corriendo el loop y ahí me va tirando, que el resultado es 5050. Entonces, listo. Ese sería el primer ejemplo. Ojalá que lo puedan seguir, no solamente ver, porque no es lo mismo que uno intente compilar. Cuando uno está intentando hacer las cosas y copiarlas, de hecho no les voy a dar el código para que solo tengan que escribir, porque cuando uno hace eso es cuando más aprende, porque deja cosas botadas y uno dice, uy, sí es cierto, y ahí se le queda más la idea. Entonces, bueno, el último ejemplo que quiero que veamos es este. En este ejemplo, la idea es que tomen de aquí, de esos circuitos que ya están ensamblados, el del servo, este es un servomotor, es diferente de los motores DC, este solo se mueve así de 0 a 180 grados, muy útil para, por ejemplo, abrir compuertas. Un ejemplo, si nosotros estamos participando en una competencia o tal vez con esto de los cohetes de fin de año y queremos hacer un sistema de liberación, queremos abrir una compuertita, esto nos va a ayudar un montón, ¿verdad? El servomotor. Para abrir la compuerta, usted puede tener algo cerrado, hacer el servo para acá y ya se le abre una puertita, un ejemplo. Entonces, más que todo, por eso quiero que lo estudiemos ahorita. Entonces, bueno, buscan el servo, lo colocan y nos vamos a código. En el código, quiero que veamos que están usando una librería, la librería de servo. Este código, de hecho, es el de Swift que les mencioné antes, que trae de ejemplo la librería. Entonces, ¿qué es lo que hace este código? Aquí primero esto del 9, aquí que dice que está en un 9, ¿qué es eso, verdad? Significa que está en el pin 9, conectado a este pin. Este, algo que se me olvidó mencionarles de la tarea es que, ¿se acuerdan que yo usé un analog write? Esta función me decía en la documentación, ¿cómo encontramos documentación? Mediante este link que les compartí en Programming and Language Reference, ahí. Ahí me decía que yo podía usar esa función para pines PWM. Los PWM son esos que tienen ese simbolito que es como de un rabito, entonces para que lo tomen en cuenta. Con lo del servo es esto, está conectado ahí, tienen diferentes funciones que ustedes, si quieren saber bien así a profundidad, ustedes la copian, la pegan en internet y buscan. Eso de Arduino hay tantas cosas que es como cuestión de ponerse ahí a buscar. Entonces la idea de esto es en un ciclo for, los ciclos for ayudan mucho, por ejemplo, a ir avanzando uno a uno en ciertos procesos. Por ejemplo, esto. Primero, este post es de posición, entonces empieza desde la posición 0 y va hasta la posición 180. Entonces, ¿qué es lo que va haciendo? Va escribiendo mediante esa instrucción que podemos ver aquí. Va escribiendo, significa que va, de hecho, voy a iniciar la simulación para que lo veamos. Va avanzando, digamos, la posición. Primero dice posición 0, posición 1, posición 2, 3, 4 y avanzando hasta 180 grados. De esta manera. Una vez que se termina este for, eh, se devuelve. Ahora más bien empieza de 180 y termina hasta la posición 1, en este caso, perdón, hasta la posición 0 más bien. Ajá. De 180 a 0, entonces ven que se devuelve. Y vean que el for lo que hace es simplemente irle cambiando el valor a esta variable post. Empieza de 0 y lo que quiere decir aquí es que empieza de 0 y hasta que sea menor o igual a 180 vaya avanzando. Entonces ahí 1, 2, 3. Cuando llega a 180 ya termina el for. Y bueno, espera 15 milisegundos y ya termina el for. Y luego entra aquí a hacer lo mismo. Y como es un loop, vuelve a cargar aquí otra vez al inicio y así y así. Ven que ahí sigue. Entonces, chicos, son los ejemplos de hoy. Y ahora vamos a pasar a la tarea que les decía. Eh, ya se las enseñé. Ok. Bueno, quiero que sepan que esos ejemplos, digamos, como les dije de lo inicio, yo los quiero orientar a cosas que hagamos en un futuro. Que no sea que estemos haciendo algo ahí que totalmente alejado de la parte aeroespacial.
La tarea uno de manejar, digamos, recolectar datos de un sensor y presentarlos en un display es algo muy útil. Primero, lo de la temperatura en aeroespacial se usa un montón, es demasiado necesario estar chequeando que la temperatura no se eleve y no se quemen las cosas, no exploten después, ¿verdad? Que se mantengan en un rango idóneo. Entonces, véanlo por ahí, imagínense que ya ustedes tienen una idea de cómo hacer un cálculo de una temperatura en un sistema aeroespacial para un futuro. Y además en muchas competencias, medir la temperatura es así como algo que fijo siempre hay que hacer. Entonces, por ahí adelantamos. La parte de ahorita del servo, como les decía, nos puede ayudar a mover robots para la parte motora, translacional, etcétera, para abrir compuertas, para mover cámaras. En muchas competencias como cáncer, por ejemplo, piden que una cámara esté apuntando a cierto lugar. Eso puede hacerse mediante un servo que la mueva, ¿verdad? Uno ahí le dice tal posición, siguiendo tal punto. Entonces vean que eso va orientado ahí. Y ahora viene este reto. Este reto es pensar cómo hacer las bases de un robot que cuando detecte un objeto que se le está acercando mucho, cambie de dirección y también que si necesita luz, que que lo encienda, digamos, sus luces automáticamente. Bueno, perdón, ahí se está como un poco mal escrito, pero la idea es simplemente que el robot, si ve un obstáculo, que no choque contra el obstáculo, pensando, por ejemplo, en un rover en un futuro, que queramos hacerlo y es chivísimo y es algo que también puede ser un proyecto. Si varias gente le gusta, podemos darle también a eso, siempre y cuando cumplamos con el mínimo que les decía, ¿verdad? De hacer la computadora de vuelo y lo demás que vayan a pedir, podemos hacer más cosas porque hay muchas manos y eso siempre es muy bueno. Entonces, la idea es esa, que el robot no choque contra obstáculos y que si detecta que el ambiente está oscuro, eso es lo que quería decir ahí, que encienda luces, como decir un carro que encienda sus luces cuando se hace de noche, un ejemplo. Quiero enseñarles aquí en Tinkercad muy rápidamente. Esa es una posibilidad de cómo podrían hacerlo. Entonces, como para enseñarles cosas que tienen, ¿verdad? En realidad, para detectar obstáculos tienen varias opciones. Una es que de ahí en los ensambles viene esta y ya viene con el código y todo, entonces les queda más fácil. Pero quiero que vean que, bueno, primero que eso es algo demasiado genial para que vean ahí la simulación. Em, digamos, en la simulación se puede hacer como el objeto que se va moviendo y ahí se va proyectando, ven, ahí se va proyectando como la posición a la que se está. ¿Ves? Entonces, eso, para que vean que tienen ese recurso, también tiene LEDs, también tiene sensores de luz. Hay tres, entonces ustedes deciden cuál quieren. Y lo de cambiar la dirección, podrían suponerlo. No es como que vayan a hacer ahí un robot todo elaborado, es como nada más como la idea. Entonces, si quieren simular, aquí les enseño recursos, esos sensores que pueden hacer y también si para cambiar la dirección pueden usar un servo que si llegó a tal obstáculo que se mueva para otro lado y así. Entonces, mi tarea es resolver eso para la otra semana y traerles una opción, ¿verdad? Pero si ustedes quieren hacerlo, lo chiva es compartir ideas. Entonces, bueno, eso sería todo por hoy y muchas gracias por, por ver el video. Ahí disculpen lo del internet y la otra clase nos hablamos para compartir las ideas de la solución de la tarea pasada, porque fijo hicieron cosas chivas nuevas y entonces para darle a eso. Entonces, bueno, por ahí nos hablamos.